En todos los días del año, en algunas partes del planeta, o en buena parte del planeta, en el amanecer, tenemos la presencia de neblina o niebla. En muchos lugares, esto, pues se clasifica como densa y es un peligro para las personas que desde bien temprano en la mañana andan en la calle, en los vehículos, o sea, en los automóviles o carros, independientemente de la labor que estén realizando, porque reduce bastante la visibilidad y es proclive a que ocurran accidentes en la vía. Esto es un fenómeno que ocurre mayormente en las primeras horas del amanecer y está determinado por diferentes características. Vamos a hablar un poco de la niebla y de la neblina y de los pronósticos que se esperan para las próximas horas en gran parte de la región, porque estamos en una época del año donde evidentemente hay humedad y hay frialdad en algunos lugares, y eso propicia, estamos hablando de lugares que no son tan montañosos, a que evidentemente tengamos presencia de neblina o niebla. Comenzamos hablando primeramente qué es la neblina. Es la suspensión de pequeñas gotas de agua en el aire que reducen la visibilidad a 1 kilómetro o más. También podemos decir que la niebla es cuando ya esa visibilidad es menor a 1 kilómetro. Pero básicamente la neblina es la suspensión de pequeñas gotas de agua en el aire que reducen la visibilidad. Y esto es producto también a la humedad relativa que hay en superficie y tiene que ver mucho con la temperatura que también se sienta en ese momento. Esas son características que se combinan y que evidentemente generan la neblina. Hay lugares, por ejemplo, como en Cuba, que las personas mayores dicen que cuando hay mucha neblina va a haber mucho calor. Otros dicen que cuando hay mucha niebla va a haber mucha lluvia. Son cosas interesantes. Y vamos a ver precisamente los pronósticos de este próximo amanecer. Estamos hablando del amanecer de este viernes 29 y también del sábado 30. Cómo se puede comportar o cómo se estará comportando la neblina, cómo se puede visualizar la niebla en este caso. Fíjense que por ejemplo en la región oriental de Cuba habrá bastantes lugares con niebla. En Santiago de Cuba, partes de Holguín. Esta zona es una zona montañosa. También en algunos puntos de Camagüey. Vea que esto se ve claramente en esta gráfica de Windy. Veamos en República Dominicana y Haití. Miren, en República Dominicana unas cuantas zonas también con niebla para el amanecer de este viernes en ciudades importantes, cerca de Santa Cruz de Barahona, cerca de Santo Domingo, en zonas del interior de Inagua y también hacia la parte noroeste de la República Dominicana. Estamos hablando justamente, por ejemplo, ciudades que están en la parte noroccidental de la República Dominicana y que pueden tener también neblina densa esta próxima madrugada. Estamos hablando ciudades como Sabaneta. Bueno, pues otros lugares, si le quitamos el zoom a la gráfica, por ejemplo, estamos hablando de también zonas como Puerto Rico, una pequeña isla donde también puede haber zonas con niebla mañana. En la Florida, que es otro lugar mucho más amplio, o sea, con una gran población, puede haber zonas con niebla mañana bastante densa, como se puede ver aquí, incluso zonas tan pobladas como la zona, por ejemplo, cerca del sur de Tampa. Allí, en diferentes ciudades como Arcadia, puede haber neblinas importantes. También en zonas cerca de la parte más oriental de la Florida. Estamos hablando toda esta callería hacia el norte de la ciudad de Miami, donde está Palma Beach, donde está también Boca Ratón, donde está el norte de Miami. Y puede haber bastante neblina mañana en el amanecer, según estamos viendo en esta gráfica, y también en otras partes, por ejemplo cerca de Jacksonville, otras ciudades como, pues la parte cerca de la propia zona de Florida Big Bend, puede haber por ejemplo también neblina esta próxima madrugada de viernes. Muy interesante. Fíjense que si le quitamos el zoom a la imagen, vemos que precisamente es una buena cantidad, una buena parte de lugares donde hay específicamente esos puntos blancos, pueden haber zonas de neblina densa. Y claro, hay lugares que esa neblina es provocada, como ya les decía, por cambios de temperatura, por cambios importantes en la temperatura. Por ejemplo, aquí tenemos un frente frío que mañana estará cerca o sobre la península de Florida. Independientemente de la lluvia o no que deje, hay allí un aire un poco más cálido, un poco más húmedo, y evidentemente eso propicia también, aparte de la geografía, a que ocurran zonas con niebla o neblina densa. Miren, en regiones de Centroamérica, bastantes lugares hay
con estas características. Vamos a movernos hacia el sábado 30 para que ustedes vean que esto se mantiene, o sea, no es una cosa que no va a parar, no para de ocurrir las zonas con niebla o neblina. Miren el oriente de Cuba, el próximo sábado tendrá zona con niebla densa en buena parte de Bayamo, o sea, de Granma, Santiago, Holguín principalmente, zona de La Tuna, incluso Camagüey, norte de Villa Clara y Cienfuegos, también algunos puntos incluso de el occidente como es la provincia de Pinal del Río puede tener niebla. Y miren como para la Florida disminuye, o sea que va a haber vientos bastante marcados del norte y ya no habrá el próximo sábado zonas de neblina en la propia península de Florida. O sea que es algo muy interesante. Cuando tenemos prácticamente el viento en calma es cuando más ocurren estos eventos de neblina o niebla. Y fíjense cómo evidentemente también en la República Dominicana y Haití pueden haber eventos importantes. También en Costa Rica y Panamá, muchos lugares donde puede haber, bueno, pues neblina bastante densa, zonas de niebla bastante densa en el próximo amanecer del sábado 30 de noviembre, e incluso en diferentes puntos de Centroamérica, otros lugares por la propia orografía, las montañas que propician también que estas características ocurran. O sea que estamos hablando de que es un evento importante y que las personas deben tomar medidas, por ejemplo, ante la presencia de niebla, encender las luces de los carros cuando usted esté en la vía, disminuir propiamente la velocidad. No todos los choferes hacen eso y entonces vienen los accidentes, y mantener los parabrisas limpios. Esto es muy importante en busca de, por supuesto, que no ocurran accidentes cuando tenemos, bueno, pues fenómenos de este tipo que están determinados por esta situación también meteorológica, que es la niebla o la neblina. Algo de lo cual se habla poco, evidentemente hablamos muy poco. Hay condiciones mucho más importantes del tiempo que hablar, como la lluvia, la temperatura, los ciclones tropicales, y se habla muy poco de la neblina, pero está presente también la niebla y son, bueno, pues características que pueden perjudicar ciertamente la vida de las personas si en definitiva no se cumplen las medidas independientemente que se deben llevar a cabo para que no ocurran accidentes en la vía. Algo que conoció aquí, por supuesto que en próximos espacios le seguiremos dando seguimiento a esto y le informaremos zonas donde puedan ocurrir evidentemente efectos con fuerte niebla en los amaneceres.